Buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a tener la clase número 13, donde vamos a ver más que todo ejemplos de exámenes del TEC y vamos a estar viendo un poco la introducción al tema de lo que es estabilidad con algunos ejemplos que van a aparecer al final. Asimismo, si nos queda tiempo, cuando termine la clase, vamos a tener un espacio para que ustedes inicien, si es que tienen el documento a mano. Si no, pues yo lo buscaré. El documento que se llama Quiz General 2, para que ya estemos viendo un examen de, creo que tiene 85 preguntas, si no es que 75, que se asemeja mucho al examen que va a venir por lo menos en lo que es la UCR. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en caso de que no nos dé tiempo, de que abarquemos las 2 horas, solamente viendo las diapositivas, pues quedaría de tarea. Esta semana creo, al final no le subí quiz porque le hice un quiz diagnóstico a la gente del grupo 2 que van a empezar a recibir clases esta semana. Entonces, los que quieran recibir ese quiz, pueden ir a hacerlo en el aula virtual. Es un quiz como el que hicimos la última vez, que tiene 15 preguntas, vale puntos. Yo no se los voy a evaluar a ustedes, no les voy a hacer una retroalimentación, a menos que ustedes me lo pidan. Y pues tienen la opción, ¿verdad?, de hacerlo completamente opcional, no es obligatorio. Y seguramente la otra semana les haga el tercer quiz a ustedes para ver cómo han ido mejorando y ya sea de 20 preguntas, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir aumentando la cantidad de preguntas y la dificultad para que se acostumbren a lo que van a ver en el examen completo, ¿verdad? Entonces, para empezar hoy, vamos a seguir por donde nos habíamos quedado la vez pasada. Estas preguntas son acerca de sinónimos, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que leer el párrafo y según el contexto, lo que están leyendo, tienen que encontrar cuál es el sinónimo más adecuado para la palabra subrayada. Entonces, el texto lo que dice es: de esas ausencias, don Vasco regresaba desintegrado, pero temeroso de rebajar su severa, como despótica posición familiar. Esforzábase por parecer más hosco y huraño. Entonces, según el contexto de las líneas anteriores, un sinónimo para la palabra subrayada es, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es leer el texto e identificar a partir de lo que les están diciendo cuál de esas palabras se parece más a la palabra subrayada, que en este caso la palabra subrayada es hosco. Entonces, les voy a dar a ustedes un par de minutos para que piensen, analicen y escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ya para que encuentren cuál es el sinónimo de la palabra hosco.
Y entonces lo que vemos es que las palabras que tenemos en las cuatro opciones son reservado, fastidioso, antipático y autoritario. Y las dos opciones que más podrían parecerse a la palabra osco son tanto antipático como autoritario. Autoritario por el sentido del contexto, ¿verdad? Donde se nos está hablando que su posición es severa y despótica. No obstante, nosotros la palabra osco la solemos escuchar y no la usamos para referirnos a alguien como autoritario. Entonces, la descartamos completamente. Luego, huraño significa un sinónimo de fastidioso. Entonces, descartamos la opción de fastidioso, así como la de reservado, porque no se parece en nada a lo que podría significar osco, porque aquí nos están hablando que él llegó, por decirlo así, de una forma molesta. Entonces, no tendríamos por qué escoger la opción uno de reservado. Y entonces, al haber descartado la opción uno, la opción 2 y la opción 4, solamente nos quedaría la opción 3. Entonces, como es la única que nos queda, la marcamos como la opción correcta. Y si nosotros buscamos en un diccionario, nos damos cuenta que osco y antipático son sinónimos. Entonces, la opción 3 es la opción correcta. Luego, tenemos la pregunta número 65, que es muy parecida a la anterior, solo que esta vez lo que tenemos que encontrar es una palabra que una tanto la palabra egregios como ilustres, es decir, una palabra de estas que signifique lo mismo que estas dos juntas. Entonces, el texto lo que dice es, los argumentos de los hombres egregios e ilustres expresados a través de la historia han defendido y debatido las características y el objeto de la política, disciplina en la que el discurso tiene gran relevancia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es marcar la opción que sientan que se parece más al significado de las dos palabras que acabo de decirles que están subrayadas. Entonces van a tener 2 minutos a partir de ahora. Ok, en esas preguntas lo que el examen de admisión quiere evaluar de ustedes es que ustedes conozcan palabras difíciles, ¿verdad? Entonces, en esta pregunta específicamente, el argumento o el párrafo que estamos leyendo no les dice mucho acerca de qué podrían significar las dos palabras que están subrayadas. Sin embargo, si ustedes conocen qué significa cada palabra, van a ir mejor preparados para hacer ese tipo de preguntas. Entonces, para poder hacerlo, ustedes tendrían que saber qué significa cada una y así poder relacionarlas y ver cuál opción es la opción correcta. Entonces, egregios e ilustres significan, en palabras simples, personas que son muy reconocidas por actos que han hecho a lo largo de la historia. Entonces, estos actos, al hacerlos muy reconocidos, los hacen famosos y entonces la palabra
que engloba tanto a egregios como ilustres, ya que las dos significan que una persona es reconocida, es la opción uno, que es famosos. Entonces, mi consejo para hacer este tipo de preguntas es que ustedes traten de buscar palabras que les resulten difíciles y que se vayan acostumbrando al tipo de preguntas o palabras que les van a estar pidiendo para que así no sean tomados muy por sorpresa. ¿Ven? Entonces, aquí yo les pongo, ¿verdad? Una persona egregia e ilustre es una persona muy reconocida por lo que ha hecho, y alguien muy reconocido es alguien famoso. Entonces, la opción uno es la opción correcta. Muy bien los que dijeron la opción uno. Entonces, ahora pasamos con la siguiente. Entonces, en esta pregunta lo que tenemos es una operación, que es este puntito, ¿verdad? De manera que sabemos que 2.1 es igual a 4, 2.2 es igual a 12, 2.3 es igual a 24 y 2.4 es igual a 40. Entonces, a partir de esto, ustedes tienen que encontrar cuál es el resultado de 2.8. Esta pregunta no la vean como una secuencia, sino que veanla como una operación nada más. Entonces, ustedes tienen que decir, ¿qué se hace con 2 y con 1 para que me dé un 4? ¿O qué se hace con 2 y con 2 para que me termine dando 12? Entonces, eso es todo lo que ustedes tienen que ver. En ese tipo de preguntas casi siempre va involucrada una multiplicación, pero tienen que saber una multiplicación de qué forma para llegar a los resultados que tenemos aquí. Entonces van a tener 3 minutos a partir de ahora.
Ok, entonces, aquí lo que yo les he aconsejado es que tenían que pensar en una multiplicación, ¿verdad? Entonces, pensamos, 2 por uno no es igual a 4. 2 por 2 es igual a 4. 2 es igual a uno más uno. Entonces, una posibilidad es que la multiplicación aquí sea 2 por el número que está a la derecha más uno. Entonces aquí 2 por uno más uno es igual a 4. Ahí estamos bien. Vamos a probar si eso nos sirve para las otras opciones. Entonces, vayamos a esta, ¿verdad? En este caso tendríamos que hacer 2 por 2 más uno sería 2 por 3 es igual a 12. Eso vemos que no. Pero si hacemos 2 por 2 por 3 nos da 4 por 3 y 4 por 3 es igual a 12. Entonces, una posibilidad que tenemos es que la operación que se está haciendo con este punto es multiplicar el número de la izquierda por el número de la derecha y después multiplicarlo por un número más 1 al que está a la derecha. Entonces, en el primer caso sería 2 por 1 es igual a 2 y 1 más 1 es igual a 2. Entonces, 2 por 2 es igual a 4. Aquí tenemos 2 por 2 es igual a 4, 2 más 1 es igual a 3, 4 por 3 es igual a 12. Entonces aquí sí se está cumpliendo, entonces ya tenemos que aquí está bien esa operación y aquí también está bien esa operación. Ahora vamos a probar si en la tercera ocurre y si no ocurre tendríamos que pensar en otra opción. Entonces hacemos aquí 2 por 3 es igual a 6, 3 más 1 es 4, 6 por 4 es 24. Esta también está bien. Ya tenemos 3 y las 3 parece que están cumpliendo con ese patrón. Entonces ya es muy probable que en la última también esté pasando lo mismo. Entonces 2 por 4 es 8. 4 más 1 es 5. 8 por 5 es igual a 40. Entonces ya tenemos cuál es el patrón que define esta operación. Entonces ahora nada más tendríamos que probarlo en 2 y 8. Entonces 2 por 8 es igual a 16. 8 más 1 es igual a 9. Y 16 por 9 hacemos 16 por 10 es 160 y 160 menos 16 es 144. Entonces la respuesta correcta es la opción 3. Venga, aquí les pongo la manera en la que lo pueden resolver, ¿verdad? Ustedes ven cómo se relaciona cada resultado con la operación, el punto, y vemos que 2.1 es igual a 4, entonces 2 por 1 por 1 más 1 es igual a 4, 2.2 es 2.2 es 2 por 2 por 2 más 1, 2.3 es 2 por 3 por 3 más 1, 2.4 es 2 por 4 más 1, y la 2.8 sería 2 por 8 por 8 más 1, que da 144. Entonces, lo único difícil de esta pregunta es que ustedes encuentren cuál es el patrón que tiene la operación del punto, ¿verdad? Y después de eso ya el resto se les va a hacer un poco más fácil. Esta pregunta es del tema que acabamos de ver, ¿verdad? De combinaciones, permutaciones y variaciones. Entonces, lo que nos dice la pregunta es, se quieren acomodar en un estante 6 libros diferentes, 3 de cuentos, 2 de teatro y uno de poemas. ¿De cuántas formas distintas se pueden acomodar los libros? Entonces, les voy a dar un par de minutos para que lo piensen. Recuerden las ecuaciones, ¿verdad? Las fórmulas para hacerlo. Y entonces van a tener 2 minutos y medio a partir de ahora.
una pantalla que se pega, el audio. A ver, Y, ¿verdad? Aquí lo que ustedes tienen que ver es qué es lo que les están pidiendo, ¿verdad? Lo que les están pidiendo es de cuántas formas distintas se pueden acomodar todos los libros. Entonces, cuando ustedes ven eso, tienen que darse cuenta que esto que dice, 3 de cuentos, 2 de teatro y 1 de poemas, es nada más información para distraerlos, es para que ustedes empiecen a pensar, uy, ¿qué hago aquí con esos? Tendría que hacer 3 por 2 por uno o algo así. Entonces, esos datos de cuentos, teatro y poemas son nada más un distractor. Lo que ustedes tienen que ver es cómo se pueden ordenar 6 libros, porque aquí no les están diciendo que los tienen que ordenar por tema o algo así. Si dijera eso, tendría que hacer un proceso más complicado. Pero como no les están pidiendo eso, nada más se imaginan, ¿verdad? Recuerdan, en una variación el orden importa, en una combinación el orden no importa. Y en una permutación lo que hacemos es una variación de todos los elementos. Entonces, aquí estamos agarrando los 6 libros del total de 6 libros. Entonces, después tenemos que ver si el orden importa. Vemos que nos están diciendo de qué manera los podemos acomodar. Entonces, con eso ya sabemos que el orden sí importa, porque no es lo mismo poner un libro primero, después el otro, o haber puesto el otro primero y después el que habíamos puesto al principio, ¿verdad? No es lo mismo. Esas son formas diferentes de acomodar. Entonces, con eso llegamos a que lo que estamos viendo es una permutación. Y recuerden que cuando trabajábamos con permutaciones, lo que hacíamos era hacer el factorial del total de elementos. En este caso, el total de elementos son 6 libros. Entonces la respuesta es 6 factorial, es hacer 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si ustedes realizan esa operación, se dan cuenta que el resultado da 720. Entonces la respuesta correcta es la opción 4. ¿Ven? Aquí yo les hago, ahora ustedes tienen que hacerse esas preguntas que son muy importantes, ¿verdad? ¿Importa el orden? Sí, hay repeticiones, no hay repeticiones, ¿verdad? Vamos a escoger todos los elementos solamente una vez. Y se están escogiendo todos los elementos, entonces con eso nosotros tenemos que decir, bueno, se trata de una permutación. Entonces, ¿cuántos elementos son? 6. La respuesta entonces es 6 factorial. 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es 720. Entonces, con eso ya tienen hecha esta pregunta. Entonces, ahora van a hacer la pregunta número 51, ¿verdad? Muy parecida a las que acabamos de ver. Y lo que nos dice el texto de la pregunta 51 es, en definitiva, que una persona llegue tarde resulta un incordio para el resto. Por eso, la primera razón por la que debemos llegar a tiempo es por una cuestión de educación y de respeto. Según el contexto de las líneas anteriores, un sinónimo para la palabra incordio es la siguiente. Entonces tenemos la opción 1 que dice dilema, la opción 2 dice fastidio, la opción 3 dice incidente y la opción 4 dice un obstáculo. Entonces, a partir de lo que leyeron, tienen que ver cuáles de estas palabras se parece más a lo que podría significar incordio. Entonces, van a tener un par de minutos a partir de ahora.
La clave para que ustedes puedan resolver esta pregunta es darse cuenta de lo que dice al final, ¿verdad? Que lo que se indica es que por algo que se tiene que llegar a tiempo es por una cuestión de educación y respeto. Entonces, un incordio es algo irrespetuoso. Entonces, con eso tenemos que pensar cuál de todas estas opciones se parece a algo irrespetuoso. Entonces, tenemos que incordio sea igual a dilema. Un dilema no es algo necesariamente irrespetuoso. Entonces, la descartamos. Un fastidio es algo irrespetuoso para la otra persona. Si yo estoy fastidiando a alguien es porque le estoy faltando el respeto. Entonces, la opción 2 es una opción que calza, que podría considerarse correcta. Sin embargo, veamos las otras para ver si tienen sentido. Incidente, un incidente tampoco es irrespetuoso, ¿verdad? Y un obstáculo tampoco. Entonces, la única opción que tiene sentido y que es correcta es la opción 2, un fastidio. Entonces, muy bien, todos marcaron la 2, entonces están bastante bien. Ahora vamos a leer la 53, que lo que nos dice es: Fernanda fue a tomar café con unas amigas y les enseñó el libro que recién había comprado. Casi todas las amigas la felicitaron por la compra. No obstante, Alejandra la miró con displicencia, pues en el fondo ella también deseaba comprar. Según el contexto de las oraciones anteriores, un sinónimo para la palabra displicencia es angustia, desagrado, entusiasmo o desesperación. Entonces van a tener un par de minutos a partir de ahora para que lo piensen y la respondan. Ok, entonces tenemos que buscar algo que sea contrario a lo que hicieron el resto de amigas de Fernanda, ¿verdad? Entonces, las que la felicitaron están felices, alegres por ella.
Sin embargo, Alejandra, que hizo lo contrario, debe estarla viendo de manera odiosa, ¿verdad? Porque ella le tiene envidia, ya que también desea comprar el libro. Angustia es como sentir preocupación. Y lo que nos indica el texto y lo que podemos inferir es que ella no está preocupada, sino que está enojada o molesta por el hecho de que ella tiene el libro, mientras que ella se quedó con las ganas de tenerlo. Entonces, lo más parecido a la mirada que ella le pudo haber hecho es una mirada de desagrado, ¿verdad? De envidia. Y en ese caso, la opción 2 es la que apunta a ser la más correcta. La opción 3 habla de entusiasmo. Entonces, es muy poco lógico que ella se sienta entusiasmada porque la amiga tiene el mismo libro que ella quería, ¿verdad? Entonces la descartamos porque no tendría sentido que lo describan de esa forma, porque si no la habrían puesto igual junto al resto de amigas que se alegraron por ella. Y la opción 4 es desesperación, ¿verdad? No tendría sentido que ella se ponga desesperada solo por eso y en ninguna parte se nos puede indicar que ella se desesperó solo porque Fernanda tiene el libro que ella quiere. Entonces, la opción correcta, como dijeron varios, es la opción 2. Entonces, ya lo mismo que les he dicho, ¿verdad? Para ese tipo de preguntas, lo más importante es que ustedes se aprendan el significado de varias palabras que ustedes consideren difíciles, que hagan varias lecturas, ¿verdad? Que se encuentren por internet y así pueden aumentar el vocabulario, que es al final lo que les están viendo en este tipo de ítems. Entonces, ahora pasemos a hacer la pregunta número 11, que dice, en un local comercial por la compra de un artículo A que cueste 50.000 colones, se le ofrece un descuento del 7% y para de un artículo B con valor de 30.000 colones se le ofrece un descuento del 5%. Sin embargo, en una promoción, si se compran los dos artículos juntos, se ofrece un descuento del 10% sobre el monto total. Si se compran los dos artículos juntos, la diferencia es de... Entonces, ustedes tienen que buscar cuánto costaría comprar los dos artículos por separado y cuánto costaría comprar los dos artículos juntos a partir de los descuentos que les están dando, ¿verdad? Entonces, traten de hacerlo en unos 3 minutos, 4 minutos, ¿verdad? Y escriben cuál creen que es la respuesta correcta. Tenemos que ver cuál es la diferencia entre un precio y el otro. Eso es todo. Entonces, en 4 minutos yo ya vengo.
¿Verdad? Ustedes aquí lo que tenían que hacer primero era buscar cuánto es el 7% de 50.000 y cuánto es el 5% de 30.000. Entonces, el 7% de 50.000 es 3.500, ¿verdad? Ustedes eso lo sacan sacando que el 1% de 50.000 es 500. Entonces, 1% por 7 es el 7%. Entonces, 500 por 7 es 3.500. Eso ustedes lo podían sacar mentalmente, sino igual con la calculadora, porque como es pregunta del TEC, podemos usar calculadora en todo momento. Luego, en 30.000, ustedes saben que el 10% de 30.000 es 3.000, entonces el 5% es la mitad del 10%, entonces la mitad de 3.000 es 1.500. Juntos costarían 80.000. El 10% de 80.000 es 8.000, entonces ustedes tendrían que quitarle a 80.000 8.000. Juntos costarían 72.000 entonces. Y restamos el 7% de 50.000 y el 5% de 30.000 y tenemos que si los compramos separados costarían 46.500 más 28.500, ¿verdad? Porque 50.000 menos 3.500 es 46.500 y 30.000 menos 1.500 es 28.500. Entonces, si hacemos esta suma, costarían 75.000 colones. Y como juntos valdrían 72.000 colones, la diferencia que hay entre los dos precios es de 3.000 colones. Entonces, nada más es de saber manejar los porcentajes, hacer las restas y después haciendo lo mismo, ¿verdad? Con el precio de 80.000. Entonces, eso era todo. Ahora van a intentar hacer ustedes la pregunta número 13. Van a tener más o menos unos 4 o 5 minutos porque es una pregunta que tiene bastante proceso. Sin embargo, es muy parecida a una que hemos visto hace tiempo, que era de las plantaciones que se hacían en higuera dentro de un terreno rectangular. Entonces, tienen que tratar de aplicar lo mismo que habíamos aplicado en aquella ocasión. La pregunta lo que nos dice es, una fábrica produce 3 tipos de confites, A, B y C. Por día producen 720 del tipo A, 400 del tipo B y 280 del C. La gerencia decide que deben empacarse todos los confites, separados por tipo, de manera que cada empaque contenga la mayor cantidad posible. El número de empaques que debe utilizar la empresa por semana, suponiendo que solo se suspende la producción los domingos, corresponde a. Entonces tenemos las 4 opciones, así que les voy a dar 5 minutos para que traten de hacer todo el procedimiento y escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Ok, entonces, para resolver esta pregunta, ustedes lo que tienen que buscar primero es cuántos confites van a entrar en cada empaque, del modo que sea la mayor cantidad que pueden entrar por empaque, ¿verdad? O sea, buscar cuál es el máximo común divisor que tienen todos estos números, ¿verdad? 720, 400 y 280, para así dividirlos en empaques con la misma cantidad de confites. Entonces, si ustedes lo ven de una forma muy lógica, podrían decir, bueno, 720, 400 y 280 tienen como mismo común divisor al 40 y ya no hay uno que sea mayor a ese, porque ahora ya no vemos que sean divisibles entre 60, ni entre 80, ni entre 100, entonces ya ahí queda, ahí muere. Entonces, cada empaque va a tener 40 confites. Y después tenemos que hacer la división de 720 entre los 40 para ver cuántos empaques se hacen del tipo A, cuántos se hacen del tipo B, ¿verdad? Haciendo 400 entre 40, cuántos se hacen del tipo C haciendo 280 entre 40. Y una vez que tenemos eso, hallamos cuánto es la cantidad de empaques que se hacen cada día. Si ustedes hacen esas operaciones, van a tener que hay 35 empaques por día y como solamente se trabaja 6 días de la semana, hacemos 35 por 6 y 35 por 6 es igual a 210. Entonces, la opción 3 es la opción correcta. Todo eso se los acabo de explicar muy rápido para que lo vean de una forma más lógica, más intuitiva y no tengan que hacer ningún procedimiento. Sin embargo, si ustedes empiezan a hacerlo a mano, también está bien, ¿verdad? Entonces, el planteamiento es el siguiente. Deben sacar el máximo común divisor para saber la cantidad que tiene cada empaque. Luego deben ver cuántos empaques hacen por día y multiplicarlo por los 6 días de producción que tiene la fábrica. Entonces, lo que tienen que hacer es el máximo común divisor, ¿verdad? El máximo común divisor se saca poniendo los 3 números en fila y buscamos cuál es un divisor que tienen todos. Vemos que todos terminan en cero. Y si todo número entero que termina en cero es divisible entre 10. Entonces, los dividimos todos entre 10, ¿verdad? Para quitarnos este cero. Entonces nos queda 40, 72 y 28. Entonces, esto los podríamos haber dividido entre 2, pero si lo queremos hacer un poco más rápido, decimos, bueno, todos son divisibles entre 4. Entonces, 40 entre 4 es igual a 10, 72 entre 4 es 18, 28 entre 4 es 7. Y después de aquí ya no tienen división en común. Vean que ninguno, o sea, no todos los tres números son pares, entonces como no todos son pares, no tienen división entre 2. Y 7 es un número primo, entonces solamente es divisible entre él y el 1. Entonces, ninguno de esos dos números es divisible entre 7. Así que ahí queda, ya no podemos hacer nada más, no tiene ningún divisor en común. Entonces, el máximo común divisor se saca multiplicando los números que nos quedaron al lado derecho de la línea vertical. Entonces, la multiplicación de 10 y 4 nos da 40. Entonces, 40 es el máximo común divisor de esta operación. Entonces, lo que ese 40 nos indica es que cada empaque va a llevar 40 confites. Vean que la pregunta, igual que como en la que habíamos visto de las hileras, tiene 40 como opción, nada más que esa no es la opción correcta porque todavía tenemos que seguir trabajando para poder resolver todo el ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es dividir lo que se produce por día, es decir, 400 de un tipo, 720 del otro, 280 del otro, para ver los empaques que se hacen cada día. Entonces hacemos 400 entre 40, eso es igual a 10, más 720 entre 40, eso es igual a 18, más 280 entre 40, eso es igual a 7. Entonces, 10 más 18 es 28. 28 más 7 es igual a 35. Se hacen 35 empaques por día. Creo que 35 también es una de las opciones que tenemos para marcar. Entonces, ven cómo nos van saliendo ya números que no son la opción correcta, porque todavía hay que saber cuándo parar de trabajar. Entonces, ya sabemos que 35 son los empaques que se hacen por día. Y como se trabaja 6 días a la semana, ya que el domingo es el único día que dejan de trabajar, entonces hacemos 35 empaques por 6 días a la semana y tenemos que en total se hacen 210 empaques cada semana. Entonces, la opción 3 es la opción correcta. ¿Verdad? Nada más tienen que saber cómo aplicar eso y relacionar cada número con las variables que estamos trabajando, que en este caso serían cuánto tiene cada empaque, cuántos empaques se hacen por día y cuántos empaques se hacen por semana. Ahora, esta pregunta es un poco más larga, en el sentido de que tienen que leer todo eso, ¿verdad?
yo les voy a dar a ustedes un espacio un poco más largo, ¿verdad? Como unos 7 u 8 minutos para que lean y determinen cuáles respuestas son las correctas, tanto de la 70 como de la 71. El consejo para hacer esas preguntas es que primero lean las preguntas y después busquen la respuesta, ¿verdad? No que hagan solo la lectura, porque si ustedes hacen solo la lectura les va a quitar tiempo. Entonces, después van a ir a la pregunta y en la pregunta se van a devolver a la lectura. Entonces, están haciendo la lectura 2 veces y eso les quita tiempo importante en el examen. Entonces, lean primero lo que les están preguntando y después busquen la respuesta para saber cuáles son correctas y cuáles no en las 2 preguntas. Entonces, tienen 8 minutos para que respondan tanto a la 70 como a la 71. Así que escriben las 2 respuestas en un solo mensaje, por favor. Entonces, ya ahorita lo revisamos.
Ok, entonces lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? En la pregunta número 70 es ver cuáles son definiciones que involucran al concepto del arte. Entonces, la opción uno dice determina una época. Entonces, veamos que lo que se habla del arte es que cambia según la época, no la determina, o sea, se adapta a lo que ocurre en la época, pero no es lo mismo decir que el arte se adapta a la época a decir que la época se adapta al arte, ¿verdad? Son cosas muy, muy diferentes. Entonces, la primera la descartamos, entonces descartamos también la opción uno y la opción 2 por tener la primera premisa. La segunda dice, ofrece una perspectiva del mundo. Entonces, vemos que el arte es una forma de expresión de ideas, emociones y una visión de mundo. Entonces, la opción 2 es correcta. Entonces, nos queda ver si la 3 también es correcta. Y se habla de que es el único componente estético de la cultura. Entonces, vemos que el arte es una actividad o producto que tiene un componente estético. Eso es todo lo que se habla acerca de la estética en el arte. Pero en ningún momento se afirma que sea el único componente estético de la cultura. Entonces, como esto es falso, la única que se relaciona con el concepto del arte es la opción 2. Entonces, la respuesta correcta es la 4, solo 2. Ven, aquí yo les explico lo que les acabo de decir más brevemente. Luego vamos con la 71 que dice, considere las siguientes características. Opción 1, modifica la cultura. Opción 2, comunica una visión de mundo. Ya vimos que esto es cierto, ¿verdad? Entonces, la 2 es una característica del arte. Entonces, buscamos cuáles tienen la opción 2. Tenemos la 2 y la 4. Entonces, entre esas dos está la respuesta correcta. La uno no, porque el arte se adapta a la cultura, más no la modifica, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver si la 4 es cierta o si la 3 es cierta. Entonces, la tercera dice evidencia rasgos de la época. Y vemos que el arte cambia según la época. Entonces, se adapta a la época y al adaptarse a la época, evidencia rasgos de la época en la que fue hecho. Entonces, la opción 3 es cierta. Y como ya tenemos que la 2 y la 3 son ciertas, ya sabemos que la respuesta correcta es la opción 4. Entonces, veamos la 4. Dice, representa la realidad de la sociedad. En ningún momento se habla de que sea una representación completa de la realidad que se está viviendo en la sociedad. Entonces, esta opción también es falsa. Como la 1 y la 4 son falsas, ya sabemos que la respuesta correcta es la 4, 2 y 3, ¿verdad? Porque si quitamos estas dos, solamente quedan estas dos en medio. ¿Ven? También, si nos queremos ir más por la parte de la primera, el arte es un componente de la cultura, no la modifica. Son cosas diferentes. Y tampoco se dice que representa la realidad, entonces también descartamos esta y queda 2 y 3, opción 4 correcta. Entonces nada más tienen que saber relacionar las cosas, ¿verdad? Que les están preguntando y hacer primero las preguntas y después la lectura, para que no pierdan tanto tiempo. Ahora vamos a ir con esta que es de combinaciones, permutaciones y variaciones, ¿verdad? El tema que habíamos visto. Y lo que dice es, en un examen el profesor entrega una hoja con 8 preguntas. Los estudiantes deben seleccionar 2 de las preguntas de la 1 a la 5 y una de las preguntas de la 6 a la 8. Si se sabe que no hubo 2 estudiantes que resolvieran la misma combinación de preguntas, ¿cuál es la mayor cantidad de estudiantes que podría tener el grupo? Pues, ¿verdad? Ustedes tienen que relacionar la combinación de 2 preguntas de la 1 a la 5 y una pregunta de la 6 a la 8. Y a partir de eso ver cuántas combinaciones posibles tenemos y ese número de combinaciones que hallemos va a ser la cantidad de alumnos que tiene ese grupo. Entonces van a tener 3 minutos a partir de ahora.
Entonces, en esta pregunta tenemos una combinación doble. Vean que el orden no importa, ¿verdad? Porque si ustedes escogen primero, qué sé yo, tenemos 5 preguntas, escogen la uno y luego la 3, es lo mismo que escojan la 3 y luego la uno, ¿verdad? Es lo mismo, nada más les están diciendo que usted va a escoger 2 preguntas, no importa el orden en el que usted las escoja. En el primer caso, es una combinación de 2 elementos dentro de un grupo de 5. Acuérdense que las combinaciones es donde el orden no importa. Y en la segunda parte, ¿verdad? Vamos a escoger una pregunta de la 6 a la 8. Entonces tenemos la 6, la 7 y la 8. Tenemos 3 opciones. Al ser 2 combinaciones, lo que se hace es multiplicar ambos resultados. No tenemos que sumar la combinación 1 y la combinación 2, sino tenemos que hacer es multiplicar para así tener todas las posibilidades por todas las posibilidades de ambos grupos, ¿verdad? Un error muy común es hacer la suma. Si hacemos la suma, lo estamos haciendo de manera incorrecta. Tenemos que hacer una multiplicación de la primera combinación por la segunda combinación. Entonces, tenemos que recordar cuál es la fórmula para resolver combinaciones para poder resolver este problema. Entonces, acuérdense que en combinación ponemos arriba el total de elementos, ¿verdad? En el primer caso tenemos 5 preguntas y vamos a escoger solamente 2. Entonces, arriba ponemos el total factorial, en este caso sería 5 factorial, y abajo la resta del total a lo que estamos escogiendo. Entonces sería 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces, si ustedes hacen esta operación, llegan a que la respuesta correcta de esta fórmula, ¿verdad? Aplicándolo en 2 y 5, es 10. Entonces ya tenemos esto. Y después tenemos que hallar la combinación de una pregunta dentro de 3 preguntas, ¿verdad? En lo que es que escogemos una pregunta de la 6 a la 8. Entonces, 3 factorial dividido entre el total, que es 3, menos lo que estamos escogiendo, que es 1, por 1 factorial. Entonces, este 1 factorial, como vale 1, lo podríamos eliminar y nos queda nada más 3 menos 1 factorial. Entonces sería 2 factorial, y 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial. Entonces ese 2 factorial se nos cancelaría con el 2 factorial de abajo y nos quedaría nada más un 3. Igual esto ustedes lo pueden resolver directamente en la calculadora para que sea más rápido, y llegan aquí los resultados son 10 y 3. Entonces, como tenemos que multiplicar las dos combinaciones, lo que hacemos es hacer 3 por 10, y 3 por 10 es igual a 30. Entonces, con eso, ya saben que la respuesta correcta es la opción 4. Como les digo, aquí lo único es saberse la fórmula de... Sí, este es un tema del TEC. Esta es pregunta de examen del TEC. De hecho, es muy probable que salgan en este año. Siempre salen unas 5 o 6 preguntas muy parecidas. Entonces, es importante que se sepan preguntas de este tipo, ¿verdad? Porque nunca se sabe. Y esta fórmula, ya como les había dicho, ¿verdad? No aparece en el examen, entonces tienen que aprendérsela. El único truco para resolver eso es que vayan con la fórmula aprendida, sepan cómo aplicarlo y darse cuenta, ¿verdad? Que en la primera estamos escogiendo una de 5 y en la segunda estamos escogiendo una de 3. Porque si ustedes piensan, 6, 8, hay nada más 2, es un error que cualquiera podría cometer, y si ustedes agarran aquí nada más 2, van a tener un resultado incorrecto. Entonces, mucho ojo con eso, y cuando ustedes tienen más de una combinación, lo que tienen que hacer es multiplicarlas. Y multiplicándolas van a tener la respuesta correcta, porque sumarlas es un error. Es un error, nunca hay que sumarlas. Siempre se multiplican. Entonces ahora ya vamos a empezar a ver lo que es estadística y probabilidad. Un tema también que es muy importante, tanto para el examen de la UCR como para el examen del TEC. Entonces, hasta ahora hemos visto unos cuantos problemas de estadística y probabilidad. Lo que vamos a ver no es tan profundo, ¿verdad? No es como lo que se ve en el colegio, que en el colegio se ve desviación estándar, la varianza y todo ese tipo de cosas. Aquí lo que se ve es muy básico. Nada más que ustedes sepan identificar todo lo que están leyendo a partir de las preguntas. Entonces, los problemas de estadística en el examen de admisión suelen consistir en el análisis de diagramas o barras de población. Lo más común es lo primero, así que es bueno que repasen lo que son diagramas de Venn. ¿Se acuerdan que hace poco habíamos visto una pregunta donde había unos diagramas de Venn donde salía los que toman café, los que toman té, los que toman chocolate? Entonces, ese tipo de preguntas son muy, muy recurrentes en los exámenes de admisión. Entonces, traten de practicarlos, traten de hacerlos varias veces. Lo mismo con donde salían, unos practican natación, otros practican fútbol, y había que encontrar
¿Cuántos no practicaban ningún deporte? Bueno, esos problemas son de estadística. Ahí a ustedes les van a calificar que sepan cómo relacionar los diagramas junto con el texto que les están dando. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta. Normalmente en el TEC es donde más salen ese tipo de preguntas, salen, qué sé yo, unas 3 o 4. Entonces, si ustedes quieren entrar al TEC, es muy importante que lo repasen. En la UCR son más básicas, ¿verdad? Pueden salirles una o dos, pero igual nunca estará más porque cada pregunta vale lo mismo. Entonces, las preguntas son fáciles, yo siento que no son tan duras, pero entonces la idea es que ustedes no pierdan esos puntos. Por ejemplo, tenemos esa pregunta. Nos dice, observe la siguiente información con respecto a la esperanza de vida de algunos países. Entonces nos salen todos los países y la esperanza de vida en años. Entonces, de acuerdo con la información anterior, si M representa el valor máximo, S representa el valor mínimo, R el valor más frecuente y P el valor promedio, ¿cuál de las siguientes opciones representa el orden correcto de M, R, P y S? Entonces voy a darles unos 3 minutos para que ustedes intenten hacerlo. Recuerden lo que hemos visto en el colegio, ¿verdad? Cómo se saca un promedio, qué es el valor máximo, qué es el valor mínimo y cuál es el valor más frecuente. Y a partir de eso traten de ordenarlos de las formas, o traten de hallar más bien cuál es la forma correcta de ordenarlos a partir de lo que tenemos aquí. Entonces van a tener 3 minutos a partir de ahora. Ya. Veo que la mayoría ha respondido que la 2.
El único error que están teniendo es los símbolos, mayor y menor. Recuerden que el mayor es el que apunta hacia la derecha y el menor es el que apunta hacia la izquierda. Entonces, si ustedes lo ven de esa forma, es decir, que el valor máximo es menor que el promedio, que es menor al valor más frecuente y el valor al mínimo. Entonces, que ustedes digan que el mayor es menor que el mínimo, ya es algo que les indica que están en la respuesta incorrecta. ¿Verdad? Aquí lo que en realidad le están poniendo ustedes es que lo ordenen de menor a mayor. Tienen que saber identificar cuál símbolo es mayor y cuál símbolo es menor. Entonces, creo que ahí fue el único error que tuvieron, porque si lo hacían correctamente, viendo que el símbolo que tienen aquí es el símbolo menor, llegaban a la 3 y vean que es lo mismo, que esta respuesta es la misma que esta, nada más que al revés. Aquí lo que el examen quiere ver, si ustedes se confunden, o sea, si hacen esta pregunta muy rápido, van a irse por, bueno, M es mayor que P es mayor que R y R es mayor que S. Entonces, esta es la respuesta correcta, pero tienen que considerar ese símbolo. Entonces, solo con eso ya ustedes van a ir bien, porque el valor mínimo va a ser el valor mínimo, ¿verdad? Va a ser el menor de todos. Después, si ustedes sacan el promedio, ven que el promedio es mayor que el que más se repite, pero es menor que el valor máximo. Entonces, este es el ordenamiento correcto. ¿Ven? Entonces, el valor máximo es 84,1, el valor mínimo es 63,9, el valor más frecuente es 76,2, ven, porque aparece 1, 2 y 3 veces. El promedio es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos que tenemos. La suma de todos los datos da 539,6 y tenemos en total 7 países. Entonces, si hacemos esa suma y la dividimos entre 7, da que el promedio es 77,09. Y hallamos que S es menor que R, ¿verdad? S es menor que R, R es menor que P y P es menor que M. Entonces, la opción 3 es la opción correcta. ¿Verdad? Nada más tienen que tener cuidado con lo de los símbolos, pero el resto están bien. Lo importante es que sepan, ¿verdad? El significado de esos conceptos que son muy, muy básicos dentro de lo que es estadística, ¿verdad? Lo que es el promedio, lo que es el mínimo, lo que es el máximo, lo que es la moda o el elemento más frecuente dentro de un grupo. Con eso ya van a ir bien preparados para lo que es la parte de estadística. Nada más que tienen que hacer varios ejemplos, ¿verdad? Porque nunca se sabe qué tipo de pregunta les puedan poner. Y con eso pasamos a lo que es probabilidad. En el caso de probabilidad, lo que tienen que saber es que la probabilidad para hallar algo dentro de un grupo es hacer la división de casos favorables entre casos posibles. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuál era la probabilidad de hallar un número que fuera menor a 25 dentro de 1 al 100? Entonces, tenemos que los casos posibles eran 100 casos, ¿verdad? Porque tenemos 100 números en total y los casos favorables eran 24, porque si queremos ver los números enteros positivos menores que 25, tenemos 24 números. Entonces, casos favorables, 24 y casos posibles eran 100. Y hacíamos nada más la división, ¿verdad? Simplificando arriba, simplificando abajo. Y damos la respuesta en forma de fracción. Casi siempre se da en forma de fracción. Pero también se las pueden pedir en forma de porcentaje. Entonces, yo les pongo aquí un ejemplo que es muy común, que es cuál es la probabilidad de sacar un 6 al tirar un dado. Entonces, si ustedes tiran un dado, saben que el dado tiene 6 números. Entonces, tienen 6 casos posibles, ¿verdad? Pueden sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ustedes quieren ver cuál es la probabilidad de sacar un 6. Entonces solamente tienen un caso favorable, el resto de casos no les favorecen porque no es lo que están buscando. Entonces la probabilidad es de 1 entre 6. Y eso, si ustedes lo meten a la calculadora, se dan cuenta que es 0,16 y hay 6 infinitos. Entonces, por eso es que se da en forma de fracción, para no tener que poner todos los números. Y si quisiéramos pasar eso a la forma de porcentaje, lo que tienen que hacer es multiplicarlo por 100. Si a ustedes esta división al hacer probabilidad les da un número mayor que 1, lo están haciendo mal, porque no les puede dar mayor que 1. Si les da mayor que 1, están teniendo algún error de cálculo, porque eso sería tener, qué sé yo, 115% de probabilidad, y eso es matemáticamente imposible. Entonces, eso es una ventaja, porque ustedes saben que siempre les tiene que dar menor que 1.
Entonces, si hacemos esto por 100, llegamos a que la probabilidad es de 16,66%. Ahora, viene aquí una pregunta, ¿verdad? Acerca de lo que acabamos de ver. ¿Qué dice? En una bolsa hay exactamente 10 chocolates del mismo tamaño y forma. 4 están rellenos de fresa y 6 de guayaba. Una persona va a probar 2 chocolates, saca primero uno y se lo come, luego saca el segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que un chocolate sea lleno de guayaba y el otro de fresa, elegidos en cualquier orden? Es decir, ustedes tienen que hallar cuál es la probabilidad de que ustedes saquen uno de un tipo y después otro de un tipo. Entonces aquí tienen las respuestas. Voy a darles unos 4 o 5 minutos porque esta pregunta también es un poco difícil. Tienen que pensarlo y ahorita vemos cuál es la respuesta correcta junto con su solución.
Bien, para resolver esta pregunta, lo que ustedes tienen que hallar es primero cuáles son los casos favorables que tienen. Entonces, ustedes ven que tienen 4 de fresa y 6 de guayaba. Entonces, para que ustedes saquen primero uno y después el otro, tienen que primero pudieron haber sacado uno de fresa y después haber sacado uno de guayaba. Entonces tienen primero 4 posibilidades por 6 posibilidades. Entonces 4 por 6 es 24 y tienen 24 casos favorables. Después pudieron haber escogido primero el de guayaba. Entonces 6 de guayaba y después tienen 4 opciones para escoger los que estén rellenos de fresa. 6 por 4 también es 24, ¿verdad? Entonces tienen un total de 48 casos favorables. Y el total de casos posibles son 10 en la primera extracción, ¿verdad? Y 9 en la segunda. Entonces tenemos que hacer la multiplicación, ¿verdad? Porque cada caso de la primera extracción va a tener un caso en la segunda extracción. Si hiciéramos una suma estaría incorrecto porque estaríamos ignorando otros casos, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre en las combinaciones. Entonces tenemos que hacer la multiplicación. 10 en la primera extracción por 9 en la segunda extracción. Entonces 10 por 9 son 90 casos posibles. Entonces, la probabilidad, recordemos que es casos favorables entre casos posibles. En este caso sería 48 casos favorables entre 90 casos posibles. 48 entre 90 es igual a 8 entre 15. Y la respuesta correcta entonces es la opción 4. Ven, entonces esa es la forma que ustedes tienen para resolverlo. De igual manera, si lo ven un poco confuso, yo tengo el video de cómo resolverlo, entonces seguramente se lo suba ahorita mismo que termine la clase porque lo tengo abierto, entonces para que no se me olvide. Así que ahí lo van a tener para que lo repasen. De igual forma, recuerden que hay videos de otros temas, ¿verdad? Como el de variación, combinación y permutación. Les subí, son creo que 10 videos, entonces para que los revisen, porque es algo que los va a apoyar a ustedes para que aprendan más y puedan ir más preparados para el examen. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, en un grupo de 20 estudiantes, todos practican natación o baloncesto. 12 natación y 10 baloncesto. Si se elige un estudiante al azar que sea nadador, ¿cuál es la probabilidad de que también practique baloncesto? Entonces, tienen las 4 opciones, ¿verdad? Y les voy a dar 3 minutos para que piensen la respuesta y la escriban por el chat.
Ok, para resolver esa pregunta, ustedes primero lo que tienen que hacer es hallar cuántas personas practican los dos deportes, ¿verdad? ¿Cuántos practican tanto natación como baloncesto? Para así saber cuántos del grupo de natación son los que practican también baloncesto. Entonces esto lo hacemos de la siguiente forma. Si hacemos una ecuación lineal donde X son las personas que practican ambos deportes, tenemos que 12 menos X más 10 menos X, ¿verdad? Donde X son los que practican ambos deportes, entonces 12 menos X es igual a la cantidad de personas que practican únicamente natación. 10 menos X es la cantidad de personas que practican únicamente baloncesto. Y X son los que practican los dos deportes. Entonces, si hacemos esto, esta X se va con esta X y nos queda que 12 más 10 menos X es igual a 20. 12 más 10 es igual a 22. Y entonces X es igual a 22 menos 20. 22 menos 20 es 2. Entonces, hay dos personas que practican tanto baloncesto como natación. Y la pregunta que se nos está haciendo es que si se elige un estudiante al azar que sea nadador, o sea que los casos totales son los que son nadadores, y como hay 12 que son nadadores, tenemos que hallar cuál es la probabilidad de que ese también practique baloncesto. Y como de los nadadores hay 2 que practican también baloncesto, tenemos que los casos favorables son 2 y los casos totales o posibles son 12. Entonces la probabilidad vendría dada por la división de 2 entre 12. Y 2 entre 12, entonces es sacar la mitad arriba y la mitad abajo. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 12 es igual a 6. Entonces la respuesta es un sexto. Y en este caso es la opción 2. Pues ese es todo el proceso. Aquí lo difícil es plantear para hallar cuál es la X, ¿verdad? Saber cuáles de los que practican natación también practican baloncesto y después hacer la división. También considerar que el total no es el grupo de 20 estudiantes, sino que es nada más los que practican natación, porque vean que nada más está eligiendo de ese grupo y ese grupo tiene 12 personas en total. Si ustedes escogen los 20, les va a dar una respuesta incorrecta. Y es muy probable que esa respuesta incorrecta esté dentro de las opciones posibles. Entonces, si ustedes hacen eso, pueden fallar la pregunta. Entonces, nada más para que presten mucha atención. Y como ya se nos está acabando el tiempo, queda de tarea que empiecen el quiz general 2. Hagan las preguntas que puedan y seguramente el miércoles estemos revisando algunas de ellas. Como la clase es corta, vamos a dedicar solo el tiempo para ir revisando, ir solucionando y que ustedes traigan dudas si es que ven alguna pregunta muy difícil. Entonces eso sería todo por hoy y nos vemos el miércoles. Muchas gracias.